This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology with hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology. You'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started. Si les parece, cambiamos de asunto a un asunto que nos preocupa a todos, a todos en Lanzarote, en Canarias, pero es que en el resto del territorio nacional también. La vivienda, el gran reto, ya manifiesto, incluso lo hemos constatado en numerosas encuestas, en numerosas cuestiones. ¿Qué ocurre? Que se cumplen 2 años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y desde el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico de la Fundación Civismo han mostrado sensibilidad hacia este tema y han querido analizar cuál ha sido el impacto de esta ley por el derecho a la vivienda 2 años después de su entrada en vigor. La verdad que es de agradecer porque me ahorran a mí un montón de trabajo, a mí y a muchos ciudadanos, y máxime cuando, nos planteamos, oye, ¿y qué ha pasado? De facto, datos, que entonces han cogido, y ahora me lo explicarán mejor por si acaso yo me explico mal, pero han cogido los objetivos que se propuso esa ley inicialmente. ¿Cómo se sabe cómo ha ido una ley? Pues tú coges los objetivos con los que se planteó y se aprobó y los cruzas con los datos que tienes y obtienes si han fracasado o han sido o se han logrado esos objetivos. Pues bien, está con nosotros el director general de la Fundación Civismo. Él es doctor en Economía y profesor universitario, Albert Gibernau. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros para acercarnos a este informe que ya les digo que es bastante denso. Ustedes lo pueden consultar, ¿vale? Se lo dejaremos de todas maneras en lancelodigital.com, pero lo pueden consultar. Es extenso, pero a mí me gustaría saber si lo he explicado más o menos bien, si ese es el motivo por el que ustedes lo han desarrollado, por qué han decidido elaborar este informe, cómo lo han hecho. ¿Qué nos puede explicar? Sí, lo has explicado muy bien y de hecho el objetivo del informe era tratar de abordar la problemática de la vivienda desde diferentes ángulos que también se reflejaban en la ley de vivienda, ¿no? Y un poco pretendíamos analizar tanto la parte de oferta como la de demanda, la construcción de vivienda y también la vivienda de alquiler, y tratar de sacar algunas conclusiones. Están, y si nos puede adelantar cuáles son, no sé cuántas conclusiones en total han sacado, pero las más destacadas, ¿qué han obtenido ustedes? Sí, la primera y más relevante de todas es que en España cada año se crean alrededor de 260.000 nuevos hogares y solo se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas, con lo cual cada año hay un déficit de viviendas de 160.000 viviendas. En 10 años es un déficit de 1.600.000 viviendas, con lo cual la principal conclusión que sacamos es que el precio de la vivienda seguirá creciendo y puede acelerarse el crecimiento del precio por precisamente esta falta de oferta. Albert, encantado de saludarle. La ley de vivienda del 2023, aunque nace sin duda con unas intenciones legítimas de facilitar el acceso a la vivienda y frenar esa especulación, ha generado, y es una opinión muy particular, efectos perversos que ha terminado perjudicando a los mismos sectores que pretendía, entiendo que proteger, ¿no? ¿Qué impacto crees, Albert, que ha tenido la ley en la seguridad jurídica de los propietarios, especialmente en lo relativo a la ocupación o a las actuaciones de rentas y los desalojos por impago? Sí, todo lo que refiere a los desalojos está muy estancado y es uno de los principales problemas en algunas comunidades, especialmente como Cataluña, para que propietarios
saquen su vivienda a alquiler. O sea, es decir, también se ha desarrollado mucho el fenómeno que se conoce como inquiocupación, que es un inquilino que al cabo de unos meses deja de pagar y se convierte en un ocupa. Y también hemos visto algunas consecuencias en el mercado de alquiler muy dramáticas. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, prácticamente el 70% de los contratos de alquiler de larga duración que finalizaban desaparecían del mercado. O sea, es decir, que había una reducción muy importante de la oferta de alquiler, ¿no? Y al final eso genera unos problemas, porque si la oferta de alquiler se reduce mucho, esto perjudica sobre todo a las personas más vulnerables, porque habrá una especie de casting para poder acceder a un alquiler. Hace unas semanas lo contabilizamos y en Barcelona, por ejemplo, para cada casa de alquiler había unas 400 personas esperando. O sea, es decir, que es una ratio muy, muy complicada, ¿no? Valentín. Sí, buenos días, señor Guibernau. Yo he tenido ocasión de echarle un vistazo a ese informe. Sobre todo me llamó la atención lo que estaba comentando usted ahora, es decir, el fracaso que ha supuesto, por ejemplo, las medidas de declarar zona tensionada a Barcelona. Ha tenido el efecto perverso ese que estamos comentando ahora. De todas maneras, las conclusiones que sacan ustedes en ese informe es que la Ley de Vivienda Nacional ha sido un total fracaso, a pesar de que tuviese buenas intenciones. No se han construido las 180.000 casas famosas públicas que decía el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Y bueno, tampoco sabemos nada de esa empresa pública que iba a gestionar el tema de las viviendas. No sé, a mí me parece que todo es un fracaso y yo creo que el informe lo bueno que tiene es que lo pone, te pone la foto fija con datos, ¿no? Sí. Y eso es lo mejor, porque era algo que todos más o menos estábamos diciendo, es decir, que tenían efectos perversos esa ley por muchas buenas intenciones que tenía. Pero a mí me gustaría detenerme en el caso concreto de Canarias, los datos que hay sobre Canarias, por ejemplo, ¿qué le parece de ese estudio? Y sobre todo que las medidas que se han adoptado por parte del gobierno de Canarias en relación con la vivienda. El decreto famoso de vivienda, utilizar la RIC para compra de vivienda pública, el agilizar la licencia de obras municipales. Es decir, ¿cómo ve Canarias en esa foto? Sí que hay algunas medidas que pueden ser positivas, como agilizar todo lo que sea papeleo. Hay un problema importante con el suelo en Canarias y en muchos lugares. El proceso para convertir suelo no urbanizable en urbanizable puede tardar alrededor de 15-20 años. O sea, es decir, que una decisión que se tome ahora por la necesidad de contar con diferentes administraciones, trámites, etcétera, se va en media entre los 15 y 20 años, con lo cual la construcción de vivienda en terreno que a día de hoy sea no urbanizable es muy complicado. Uh-huh. También vemos que hay una dificultad porque el gobierno habló de movilizar 50.000 viviendas o algo así que estaban en propiedad de la Sareb. ¿Qué sucede con esas viviendas? Que no están, la mayoría de ellas, en condiciones de ser habitadas y la mayoría de ellas no están en lugares donde se requiere viviendas. Es decir, cuando decimos que hacen falta 160.000 viviendas, porque hay 160.000 hogares más cada año que viviendas se construyen, no se pueden construir esas viviendas en cualquier sitio. O sea, es decir, puede ser que se construyan viviendas en algún lugar y que porque ese lugar no tenga atractivo económico cercano o puestos de trabajo cerca, pues difícilmente se vendan esas casas. O sea, es decir, existe la posibilidad de que falten casas y a la vez haya casas vacías, ¿no? Con lo cual hay que diseñar soluciones de la mano también de las aspiraciones de las personas que quieren vivir en determinados lugares o en determinadas ciudades, ¿no? Uh-huh. Sergio. Albert, aquí en Lanzarote hay un determinado partido político que ha instado, ha invitado a determinados ayuntamientos a proponer esto de zona tensionada, ¿no? Y yo quiero preguntarle si considera que los topes al precio del alquiler en esas zonas tensionadas han sido efectivos para contener el encarecimiento del mercado o han provocado un efecto contrario con reducción de oferta y subida de precios.
No, o sea, lo más normal es que generen un incremento de precios. ¿Por qué? Porque al final esa medida genera incertidumbre ¿en quién? En los propietarios, que al final los propietarios son las personas que van a poner esa vivienda al mercado. Si ven complicaciones legales o intromisión de las administraciones, normalmente suelen retirar esa oferta del mercado de alquiler. Con lo cual tienden a pasar al mercado de venta o simplemente a la posesión o al traspaso a una familia. Y también hay que no demonizar la palabra propietario, porque la mayoría del país son propietarios, casi el 80% de la población, y casi el 93% de las personas que alquilan a otras personas son particulares con solo 1 o 2 viviendas, ¿no? Con lo cual son personas que quizás su fuente de ingresos o una fuente de ingresos importante es ese alquiler. Y quizá con ese alquiler están ayudando a sus nietos o a sus hijos que no lo están pasando tan bien, ¿no? Claro, lo que pasa es que luego escuchamos discursos del tipo los propietarios están especulando, pero no pensando en grandes propietarios, sino pensando en esos pequeños propietarios que usted acaba de comentar. Los propietarios están especulando al subirnos el alquiler, al subir el tal. ¿Hasta qué punto eso es así? ¿Y hasta qué punto el encarecimiento no es una responsabilidad? O sea, ¿qué responsabilidad? Porque no sé si es una responsabilidad compartida entre un fracaso de la ley y el propio propietario, o que realmente, y el propietario, porque claro, todo ha subido, tenemos inflación, tenemos cesta de la compra más cara, tenemos... Entonces, no sé hasta qué punto esa afirmación de que los propietarios están especulando es real o no es real. No sé, ¿qué han podido ver ustedes? Sí, no se trata tanto de especulación, sino al final de oferta y demanda, ¿no? O sea, al final la oferta de viviendas es una. Si por lo que sea se altera de forma artificial y hace que se reduzcan las viviendas, el propietario que se queda en el mercado de vivienda con su vivienda de alquiler está asumiendo un mayor riesgo que los que se están yendo del mercado de vivienda, ¿no? Con lo cual, y también el efecto incertidumbre, o sea, el no saber qué pasará a futuro, hace que de alguna manera los propietarios se protejan. Y una manera de protegerse es, oye, es un alquiler un poco más alto por lo que pueda pasar. Claro. Y esto sí que se está viendo. Sí, y después hay trampas. En Barcelona hemos visto muchos propietarios o inquilinos que al final tienen que pagar un sobresueldo en efectivo para pagar el alquiler. O sea, es decir, que está generando una economía informal para que las viviendas en alquiler se mantengan en alquiler, que no son nada positivas en la economía, ¿no? Sucede algo similar a la ley seca en Estados Unidos, que se prohíbe el consumo de alcohol, pues se genera un sector paralelo y pues si fijas los precios, pero la gente está dispuesta a pagar unos precios mayores, pues vas a hacer selección de tu inquilino y después depende de la situación. Si la zona tensionada te ha reducido mucho el alquiler, pero hay muchas personas que estaban dispuestas a pagarlo, probablemente te paguen en efectivo esa diferencia. Me gustaría añadir algo aquí, usted me corrige y ahora le dejo la palabra a mi compañero Sergio, pero si le he entendido bien voy a intentar decirlo con otras palabras. Si acaso el propietario especula o sube más allá de lo que necesita o de lo que requiere un alquiler, es porque la falta de respuestas a los problemas reales le abre esa puerta a que lo haga. ¿Esto es así? Totalmente. Y no es solo, sino que además ejerce como de un seguro por lo que pueda pasar a futuro. Porque la incertidumbre, y más en una vivienda o en un contrato de alquiler, que puede ser a varios años, juega un papel importante. Claro. Vaya, ¿de qué me sonará esto de falta de respuestas a un problema y que la gente se incline a opciones políticas, por ejemplo, más radicales? Sergio Calleja. Desde su experiencia, al ver, ¿qué país de la Unión Europea considera que ha logrado un equilibrio, digamos, más eficaz entre el acceso a la vivienda y la protección del mercado de alquiler? ¿Y qué lecciones concretas podríamos aplicar en España a partir de ese modelo?
Sí, algunos que han funcionado relativamente bien puede ser, por ejemplo, Alemania o Francia. Alemania no, Irlanda y Francia. Irlanda, ¿por qué? Irlanda porque ha experimentado un crecimiento económico y a nivel salarial de los irlandeses bastante importante, y a su vez han subido los precios, pero han subido proporcionalmente mucho menos de lo que ha subido el salario. Ya. ¿Qué sucede en la economía española? Que la vivienda está subiendo mucho más de lo que están subiendo los salarios, ¿no? Con lo cual, la capacidad principalmente de los jóvenes para acceder al mercado de la vivienda se ve reducida. ¿Vale? O sea, esto sería un primer hecho. O sea, el mercado de la vivienda está muy ligado a lo que sucede con los sueldos. O sea, es decir, el precio de la vivienda en España hace unos años era mucho menor, pero es que además los salarios de las personas tenían la capacidad de financiar esas viviendas en un mayor corto periodo de tiempo. ¿Vale? Y el otro caso sería Francia, donde prácticamente cualquier persona puede acceder, que tenga un mínimo de financiación, a una hipoteca al 100%. Cosa que aquí en España no sucede, ¿no? O sea, vivimos una crisis financiera en 2008 y quizá hay un exceso de celo para que no vuelva a suceder la crisis financiera de 2008, donde se prestaba por encima incluso del 100% del valor de la hipoteca. Y ahora se ha ido a una solución más extrema, donde solo se presta el 80% y buena parte de los jóvenes tienen ese problema para poder ahorrar ese 20% de la entrada, más el 10% o entre el 4 y el 10% de impuestos derivados de esa compraventa. Claro, es que no lo pueden ahorrar mientras intentan vivir y pagar el alquiler. Un último punto. Me parece interesantísimo el estudio y el informe que han hecho, porque es bastante exhaustivo en puntos en los que uno podría incluso no centrarse, pero ustedes lo han preguntado y lo estoy viendo en las conclusiones, referente al sector de la construcción. Aportan unas cifras que, bajo mi punto de vista, son realmente escandalosas de cómo han caído el número de trabajadores de la construcción. En 2007 había 2,68 millones de trabajadores, mientras en 2023 había caído la cifra a 1,5 millones. Así es, hay un déficit de mano de obra, es decir, uno de los elementos que frena la construcción junto a la legislación es la falta de mano de obra cualificada para poder construir. Es decir, con la crisis financiera, buena parte de la juventud, o un número importante, se dedicaron al sector de la construcción, porque era un sector bien pagado. Y a día de hoy lo que nos encontramos es que también es relativamente bien pagado, pero hay muchos menos, ¿no? O sea, es decir, no hay tanta huida de gente joven hacia el sector de la construcción. Y esto al final también dificulta o incapacita para poder construir muchísima vivienda, que es lo que sería necesario. O sea, en 2008 estábamos construyendo casi 900.000 viviendas al año. Los años siguientes a la crisis financiera se vivió básicamente de esas viviendas construidas que poco a poco se iban vendiendo, pues hasta 2012, 2013, 2014. Pero esta construcción de viviendas que se paró en seco, pues ha tenido mucho que ver con el incremento de precios. A ver, y ya para terminar, digamos, si el gobierno se propone hacer modificaciones en la ley, por lo que estamos viendo, vemos que aunque se hiciera con buena voluntad, la ley no, al menos en base al informe que presentan ustedes, no ha dado respuesta a los problemas. Pero digamos, pongamos que de verdad ahora sí cumplen con lo que prometieron de construir vivienda. ¿Se aliviaría el problema? Sin duda se aliviaría, pero también hay que preguntar dónde se construye esa vivienda. Es decir, no aliviaría el problema si se construye lejos o muy lejos de las zonas donde hay mayor demanda de vivienda. Es decir, la economía española es una de las que menor movilidad geográfica entre provincias existe, con lo cual es difícil que las personas quieran ir a determinados lugares.
si tú construyes vivienda pero no es cerca de los centros de actividad económica, pues difícilmente esa vivienda pueda representar una solución. Claro. Pues le agradezco enormemente. Tenemos muchísimas más preguntas, pero le agradezco enormemente que nos haya acercado este informe, que ya les digo, tanto la entrevista la podrán volver a escuchar como el propio informe, consultarlo en lancelotdigital.com. Lo pondremos todo, de la Fundación Civismo. Albert Gibernau, director general de la Fundación, doctor en Economía y profesor universitario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. A vosotros, muchísimas gracias. Saludos. Venga.